Los miles de dibujos realizados por los ingenieros, cosmógrafos y cartógrafos de los siglos XVI y XVII para que el rey conociera sus reinos y decidiera sobre su defensa y conservación constituyeron una fuente de información estratégica que desde luego era peligrosa en manos de adversarios o enemigos y que además se transformó en un instrumento contra los intereses de la propia monarquía. Vamos a hablar en este programa de la monarquía hispánica y también cómo fue del mapa al lienzo, la ciencia y la ingeniería en palacio, hablando de todos estos mapas que se convirtieron de ser un instrumento casi oculto, casi secreto, en algo que colgaba en las paredes de los palacios. Y lo vamos a hacer con Marga Vázquez, contratada predoctoral del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Podríamos empezar por situarlo en el tiempo, situarlo en un espacio determinado. Hemos empezado hablando de unos siglos, pero ¿podríamos concretar un poco más? Sí, efectivamente, en este espacio lo que vamos a tratar es de ver ese proceso en que unos mapas que en un principio tenían una finalidad estratégica y una función evidentemente práctica y de defensa de las diferentes monarquías, pasaron a formar parte de esos programas iconográficos, algunos de los cuales su visibilidad pues era pública o en determinados espacios de recepción de los palacios. Y este fenómeno, la recuperación o la utilización de estas decoraciones de tipo cartográfico, se situaría en el Renacimiento, en la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, en el escenario europeo y en diferentes cortes. Esta tradición de decorar los espacios palaciegos utilizando o bien mapas del mundo o representaciones que podríamos calificar de cartográficas, procedía de una tradición anterior, de la Edad Media, en la que se disponían en las bibliotecas de monasterios mapas del mundo y representaciones cartográficas. Pero a pesar de tener este precedente inmediato, en el Renacimiento los eruditos y humanistas basarían sus modelos y sus ideales de este tipo de representaciones en la antigüedad clásica, a partir de determinados escritos que hablaban de estas representaciones de vistas de ciudades y territorios. En el programa hoy nos vamos a centrar en la monarquía hispánica, que desde luego pues englobaba medio mundo, como todos sabemos, y probablemente salga a lo largo del programa. El espacio, por tanto, es muy amplio porque está en los dos lados del Atlántico, también en el Pacífico, por supuesto, en muchísimos sitios de Europa. Este sería un espacio tan amplio que el interés de todos los reyes era pues, conocer en principio cuáles eran sus reinos para saber fortificar, para saber cuáles eran también los peligros. De ahí lo que hemos anunciado anteriormente, esa necesidad de representar el mundo, como decían algunos cronistas, o ver el mundo en dos pliegos de papel, que quería decir plasmar con la mayor exactitud sobre un mapa aquellos territorios que pertenecían a la monarquía. Pero este tipo de representaciones, como hemos señalado, tenían una finalidad estratégica en un principio y era importante protegerlas de que cayeran en manos enemigas. Ahora bien, durante el Renacimiento operó un proceso por el cual los monarcas, gobernantes, príncipes, papas y eruditos empezaron a utilizar este tipo de representaciones de carácter cartográfico en las estancias de sus palacios, articulándolas o bien en conjuntos decorativos de carácter mural o pinturas murales o incluyendo determinados mapas impresos en esas decoraciones. Fue una especie de camino, un camino y un cambio quizá de sensibilidad en cuanto a pasar de primero de los monasterios de la Edad Media, más tarde de esta situación estratégica, que de alguna manera también se mantendría a lo largo del tiempo, pero por otra parte de gustar como algo para ver y para ver en tus estancias privadas y públicas. Este tipo de representaciones cartográficas obedecían principalmente a dos tipologías y en este punto me gustaría decir que se trata de un tipo de representaciones que aunque algunos grandes historiadores del arte como Jacob Burckhardt las incluyeran entre las tipologías o los géneros
pictóricos del Renacimiento italiano no han sido objeto de un estudio sistemático por parte o desde el ámbito de la historia del arte, sino que han quedado un poco relegadas a los márgenes de la historia de la cartografía, por así decirlo. Pero efectivamente, desde finales del siglo XV y especialmente en el XVI, pero también en el XVII, se operó un proceso por el cual los monarcas, obedeciendo a estas necesidades de representatividad y de decoro, incluyeron en sus palacios representaciones del mundo y de los continentes o de los territorios que estaban sometidos a su dominio y jurisdicción como parte de esa autorrepresentación, junto con otras imágenes como retratos, alegorías o imágenes de tema mitológico. Y este cambio, este camino, como decíamos, quizás surgió porque primero los reyes querían tener delante cuáles eran sus territorios también para poder decidir en materia de estrategia. Y luego eso se convirtió, pues, de la necesidad en gusto. Podría decirse que sí, efectivamente, lo que hoy diríamos que se convirtió en cierta manera en una moda. Este fenómeno se iniciaría en el ámbito italiano. Pensemos en las figuras o de determinados personajes como el cardenal Farnese, Alessandro Farnese, que en su palacio de Caprarola realizaría o destinaría determinadas estancias, una de las cuales tiene el nombre de Sala del Mapamondo, precisamente porque estaba destinada a representar allí una serie de cartas geográficas y para ello contaría con el asesoramiento de un importante matemático de la época. O pensemos también en la conocida Galería delle Carte Geografiche del Vaticano, que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Tenemos una serie de ejemplos en el contexto italiano que generalmente se caracterizarían por tratarse de pinturas de carácter mural, pero también debemos decir que hay otro tipo o la forma en que este tipo de decoraciones de tema cartográfico alcanzó una mayor difusión durante los siglos XVI y XVII fueron los mapas murales impresos. Pensemos en el auge que experimentó la imprenta en esa época, desde finales del siglo XV, las posibilidades de reproductibilidad que ofrecía la técnica del grabado y al mismo tiempo la precisión de esos grabados. Pues bien, hay algunos estudios que argumentan o que sostienen que a mediados del siglo XVI, para hacernos una idea, habría unos 1.500 mapas murales impresos de unas dimensiones entre 2 y 3 metros. Y como curiosidad decir que evidentemente las planchas de estos mapas murales se imprimían en diferentes hojas de papel que después se juntaban para dar lugar a la representación cartográfica o del territorio completa. Como estamos hablando también de la monarquía hispánica, ¿sería Felipe II pues un rey en este sentido emblemático, en el sentido de que acabó promoviendo pues la decoración en sus palacios, en sus residencias, precisamente con la cartografía como papel fundamental? En el caso de la monarquía hispánica y de los Habsburgo, sí que beben y provienen de una tradición. Se podría decir que fueron monarcas con una especial sensibilidad cartográfica. Ya su propio padre, Carlos V, bebiendo de este contexto germánico en el que la cosmografía jugó un papel fundamental por aquellos años y de hecho algunas fuentes relatan como Maximiliano I era capaz de dibujar un mapa de cualquiera de sus territorios. En ese contexto, el emperador Carlos V acabaría desarrollando un gusto por ese arte de la cosmografía, por el arte de marear, que se decía en la época, o de navegar. De hecho, es sobradamente conocido cómo se hace acompañar del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz durante su convalecencia de gota en Toledo, o más tarde en su retiro en Yuste le acompañaría el ingeniero y relojero Juanelo Turriano, y la importancia que esos aparatos o esos ingenios que acompañaban al emperador hasta sus últimos días. Y como parte de esta tradición, evidentemente, inculcaría estos intereses a su hijo Felipe II, quien ya desde joven se formaría con importantes eruditos y entendidos en esta cosmografía y representación del mundo, y durante su reinado realizaría o promovería importantes empresas cartográficas como las relaciones
topográficas o la promoción de un nuevo mapa de España para corregir los errores que se detectaban en el mapa de España de Ptolomeo. ¿Se podría analizar, pues, alguno de estos importantes ciclos pictóricos de mapas y también de vistas de ciudades que estuvieron, además, en estas residencias palaciegas? Sí, podemos realizar un pequeño recorrido que creo que puede dar idea. Es preciso decir que en muchas ocasiones nos encontramos o bien la combinación de representaciones de territorios junto con pinturas de otro género, podría ser retrato, o junto con otros objetos que conformaban todo un programa decorativo. De ahí la importancia de leerlo en su conjunto y que no nos vamos a encontrar únicamente representaciones de tema cartográfico en tanto que pinturas o mapas sobre papel, sino que, por ejemplo, pensemos en la serie de los tapices de la conquista de Túnez, que forma parte un poco de todo del imaginario colectivo, de nuestro imaginario colectivo. En ella, el primer tapiz de la serie, realizada por un topógrafo y artista flamenco, Cornelis Vermeyen, que acompañó precisamente al emperador en su viaje y en su expedición a Túnez, pues ese primer tapiz es precisamente un mapa de toda la cuenca occidental del Mediterráneo, y la idea es la de ofrecer una cartografía de cuáles eran los dominios del emperador Carlos V, pero no únicamente una representación cartográfica pura, podríamos decir, sino que otros tapices de la serie, como la revista de tropas en la ciudad de Barcelona, nos ofrece una espléndida panorámica de esa misma ciudad, o la caída de la goleta nos ofrece una representación de alto nivel descriptivo de esa ciudad tunecina. Por lo tanto, servían de una manera concreta, pero también a los reyes les gustaba como elemento artístico. Es decir, no solamente como necesidad de lo que hablábamos antes, sino como algo que a la vista era agradable, pudiendo hacer un símil con un cuadro cualquiera. Sí, efectivamente. El caso de los tapices de la conquista de Túnez es bastante paradigmático, porque en este caso concreto se trataba de unos tapices que se desplegaban en aquellas ocasiones oficiales importantes en el Alcázar de Madrid, es decir, cuando se trataba de recibir a altos dignatarios o embajadores procedentes de otras cortes, esos tapices solían estar expuestos, y lo que pretendían transmitir era precisamente esa idea de imperium del emperador y de la corte de los Austrias, es decir, los territorios que estaban sometidos a la corona austriaca. Por otra parte, es cierto que este gusto por la cartografía llevaba a los diferentes monarcas austriacos a una predilección por este género, en cierta manera. Evidentemente, todos conocemos los encargos de Felipe IV y su gusto por las artes y la gran pintura, pero también, como han dado a conocer hace escasos años los historiadores del arte Fernando Marías y Felipe Pereda, Felipe IV, o durante su reinado, se promovió la realización de obras preciosísimas como el Atlas de Pedro de Teixeira, que trataba de representar precisamente esos reinos que pertenecían a Felipe IV y cuyo uso fue bastante restringido, porque nunca se llegó a imprimir, como parte de ese secreto o ese arcana imperii del que nos hablaba Tácito. Estamos hablando de los reyes hispánicos, de la monarquía hispánica, pero también hemos hablado de este gusto, de esta moda, que sea entre comillas. ¿Esto pasó a los nobles, a los cortesanos hispanos de alguna manera, este gusto por la cartografía, este gusto por los mapas? En cierta manera, podría decirse que en determinados casos y en determinado perfil de esos nobles. Es preciso señalar en este punto que los medios con los que contamos los historiadores o historiadores del arte para conocer los gustos y esas prácticas coleccionistas, o qué objetos y representaciones atesoraba un noble, son documentos muchas veces de carácter parcial, como por ejemplo inventarios de bienes en los que se da una descripción bastante somera de esas piezas. Y evidentemente también existió un perfil o un determinado tipo de coleccionista más proclive a
interesarse por representaciones cartográficas. Evidentemente, entre los bienes de cosmógrafos, como por ejemplo Alonso de Santa Cruz, se contaría con la presencia en su inventario de mapas, o en el caso de determinados militares, como don Álvaro de Bazán, cuyo palacio en el Viso del Marqués es uno de los mejores ejemplos de palacio renacentista, digamos, al estilo italiano que tenemos en la península ibérica. Pues en el caso de don Álvaro de Bazán, como importante militar y cuya participación fue más que notable en numerosas contiendas bélicas, sí que se evidencia un interés por una representación de carácter cartográfico. De hecho, en su propio palacio ordenó representar toda una serie de vistas de ciudades y batallas que tenían relación con su propio cursus honorum en la corte, y buena parte de ellas se puede rastrear cuál fue su fuente de inspiración, de la que bebieron los artistas que las pintaron, que fueron principalmente esas obras impresas de las que hablábamos, de mapas, hace un rato, pero también se sabe que en el inventario de bienes de Alonso de Santa Cruz se contabilizaron mapas, globos y determinadas representaciones cartográficas. Y como conclusión a todo lo dicho a lo largo del programa, ¿qué propósito podemos decir que perseguía, en líneas generales, claro, esta inserción de la cartografía y de los mapas pues, en los programas decorativos de los palacios en la época moderna? Lo cierto es que la finalidad podría ser varia. Por una parte, una representación decorosa y que obedeciera pues, a ese principio del decoro que hemos mencionado con anterioridad, de adecuar un espacio arquitectónico a su funcionalidad y representar los intereses de quien promovía ese tipo de representaciones. Se trataba en algunas ocasiones, dependiendo de quién fuera el mecenas en cuestión, pero de representar esa legitimación política, el dominio de un determinado gobernante, príncipe o monarca sobre unos territorios ante los ojos de aquellos dignatarios que visitaran su palacio. Y en otras ocasiones se trataba de representar ese interés por un conocimiento universal que alcanzaba todos los rincones del orbe. De hecho, en muchas ocasiones esos mapas se asociaban a determinados espacios para el estudio, como podría ser bibliotecas o estudios de humanistas y eruditos. Del mapa al lienzo, la ciencia y la ingeniería en Palacio es una investigación que está haciendo Marga Vázquez en estos momentos. ¿Es difícil investigar en este campo? ¿Hay suficiente material? Pues bien, si los oyentes reparan un poco en los ejemplos que he ido mencionando a lo largo de la entrevista, la mayor parte de ellos se centran pues, desde finales del siglo XV y el siglo XVI, hasta bien entrado el XVI. La hipótesis de trabajo con la que estoy, pues valga la redundancia, trabajando en estos momentos es ver en qué medida en las colecciones desde finales del XVI, es decir, lo que vendría a ser los reinados de Felipe III y IV, existe un interés por parte de determinados personajes vinculados a la corte por esta ciencia y esta representación cartográfica, no solo en relación con el coleccionismo de mapas, sino también de otros instrumentos dedicados a medir el mundo, como pudieran ser los astrolabios o relojes, por ejemplo. Pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Isabel.